Una perspectiva bíblica de la realidad social en la que vivimos. Un medio de gracia para el crecimiento de la iglesia. Opinión Evangélica. Un enfoque correcto de la verdad. De esta forma damos inicio a una entrega más de Opinión Evangélica. Señores, una realidad, Opinión Evangélica. Gerson Rojas, Moisés Ruiz. Gerson Rojas, mi gurú favorito. Moisés Ruiz, él es manso. Sí. Moisés, el hombre sacado de las aguas, decía antes Gerson Rojas, ¿verdad, Gerson? Así que estamos aquí y yo, ¿verdad? Un privilegio, me siento privilegiado poder estar con un Gerson Rojas y con un Moisés Ruiz, señores. El acontecer del país, sí, el acontecer del mundo, todo lo vamos a ver un poquito picadito hoy y vamos a estar viendo temas interesantes, comentarios tanto del pastor Gerson como de el señor Moisés Ruiz, y vamos a tocar también el cristiano y las redes sociales. Así es. En la época, señores, donde nos ha tocado vivir a nosotros, las redes sociales han ocupado un sitial importante. Se han convertido las redes sociales en una necesidad, y más aún en pandemia. Y para las iglesias, las redes sociales han pasado a ser, de la Cenicienta, han pasado a ser algo bien relevante, porque cuando a principio de la pandemia se cerró todo, nosotros solo teníamos las redes sociales para nosotros comunicarnos con nuestros feligreses, con nuestros hermanos de las iglesias, y todo lo hacíamos allí a través de Zoom, a través de otras tantas plataformas. Pero lo que sí es que nos vimos obligados a usar medios que antes no usábamos. De hecho, ustedes me corrigen si no es así, uno veía transmitiendo por las redes sociales a las megas iglesias. Sí. Solamente porque uno se veía y uno decía, pero es que para yo transmitir, yo necesito tener equipo así, equipo así, equipo así. Sí. Y entonces, cuando nos da la pandemia en la cara, nos vimos obligados a usar hasta un celular para transmitir. Así es. Entonces, lo complejo de todo esto y cómo los cristianos hemos abordado las redes sociales en un punto para bien. Y eso es de tal manera que no hay retroceso, hermano. No, ¿tú crees que no? No hay retroceso. La iglesia que no siga, a pesar de que esté dando su culto presencial, no siga transmitiendo, una iglesia que se va a quedar atrás. Sí. Hay gente que no ha vuelto a la iglesia. Yo tengo gente de mi iglesia que no han vuelto. Que no han vuelto a la iglesia, que dice, pastor, yo escucho el mensaje por las redes. Sí, así. Por lo menos el mensaje hay que transmitirlo por las redes. Sí, y se ha vuelto una tentación. De hecho, yo conozco un pastor que me dijo, yo llego a más gente ahora transmitiendo mi culto que haciendo mi culto presencial. Eso es así. Yo daba unos estudios bíblicos los miércoles. Sí. Y yo no pienso dar curso bíblico por ahora de manera presencial. Todos mis estudios bíblicos van a ser virtual. ¿Por qué? Porque tengo más gente estudiando y eso que usamos, aquello que tenemos, ¿verdad? La bendición de ser facilitadores y tener un poco de entrenamiento en esa área, como el pastor Moisés, ¿verdad? Sabemos cómo usar la dinámica de las redes para ser más proactivo el grupo, más dinámico, y hay que capacitarse. Y como dije al principio, no hay vuelta atrás. Sí. Hay gente incluso que usaba los celulares solo para chatear, para más nada, ningún uso le daba, solo ese. Y ahora las cosas han cambiado, pero ese es el punto bueno. Sí. El punto negativo, bueno, es los puntos negativos. No sé cómo decirlo, pero son mayores. Porque las redes también nos han desnudado. Sí. Y tú te encuentras a gente haciendo cosas en las redes sociales
creyentes haciendo cosas en las redes sociales. ¿Cómo tú explicas que un pastor le dé me gusta a Mami Jordan? ¿Cómo así? No, ¿Cómo tú explicas? A Moisés no le gusta este tipo de cosas, pero ¿cómo tú explicas que un cantante, un adorador, le esté dando me gusta a Candy Flow y a Mami Jordan? No, así. Sí, que aparecen. Así tanto mujeres como hombres. Y tú lo ves de que adorando, que Espíritu Santo, Sí. Y tú cuando estás en el timeline, que tú lo tienes agregado a ellos, te sale, fulano le dio me gusta a esto. No. Yo digo, no puede ser. No puede ser. Sí. Yo no lo quiero creer, pero le tiro capture por si acaso. Pero no te vayas tan lejos y recuerda, y Moisés que vino callado. El mal de las redes, el mal de las redes, sí. Recuerda. No quiere ser parte de esta crítica, ¿no? Sí, recuerda. No, él está en silencio, déjalo tranquilo. No coge la sabipa. Mira, recuerda, de hecho, un comentario que yo hice con respecto a Marcos Yaroide, que con el boom de las redes a principios de la pandemia, que se puso de moda el TikTok porque la gente no tenía nada que hacer, la gente estaba en la casa buscando qué hacemos, le llevamos el patio. ¿Qué más hay que hacer? Brillamos los calderos. Hay que brillar los calderos. Ya se brillaron los calderos. Se hizo una limpieza. No hay nada que hacer. Vamos a hacer TikTok. Entonces encontramos, no sé si tú recuerdas que yo hice un comentario de Marcos Yaroide donde él estaba bailando una canción de Omega con su esposa. Terrible, desafortunado. Todas las cosas. Nuestro amigo Marcos Yaroide. Sí, todas las cosas negativas que nosotros vemos que nos han dejado las redes sociales. A todo eso también, un amigo tuyo, ¿te acuerdas? Que cogió para San Juan a tirarse fotos con necesidades ajenas. Pero eso no es el tema de esta clase. Esa yo no me la sé. Creo que necesidades ajenas. Necesidad ajena es que tú vas a ayudar a alguien y tú le llevas raciones de comida, te tira fotos y la subes a las redes sociales. Okay. Eso es brillar con la necesidad ajena. Okay. Entonces, unos amigos de Gerson que hacen este tipo de cosas. Él lo está tapando. Él es bueno. Porque al amigo de él lo tapa, pero no, él es bueno. No. Okay. ¿Verdad? Él es bueno. Sí, está bien, él es bueno. Entonces, todo esto. Carlos Peña es mío, tú oye. Así no. Él es bueno, Pastor Carlos Peña, de la Iglesia de Dios. Él es bueno. Un hombre de 1000 batallas. Sí, Carlos Peña es un político, entonces el político hace cosas así para servir. Sí, pero él es bueno. Carlos Peña siempre ha sido político. Como pastor. Carlos Peña siempre ha sido político, pero de lo bueno. No, Carlos Peña de lo Carlos mío. Peña es un hombre brillante. Carlos Peña, tú oyes. Y nos distingue siempre. Gerson Roa. Ese es nuestro hermano. Opinión Evangélica dice que Carlos Peña es bueno. Carlos Peña de los míos. Excelente, brillante. Sí, deberían haber 10 como Carlos Peña en este país. Sí. Estoy, bueno, no muy de acuerdo, pero está bien. No muy de acuerdo contigo, pero ya. Para allá vamos. Sí. Señores, y ver, antes del comentario del gurú, señor, ha sido un boom, fue un boom la presentación, la asistencia del presidente de la República en Francia, todas estas reuniones, todas estas cosas. Ay, sí. Pero yo pregunto. Cuidado, varón. Atención, Moisés Ruiz. Cuidado. Si esta visita del presidente fue estratégica, necesaria, no estamos diciendo que no, brillante la visita, tampoco restamos mérito al viaje del presidente Luis Abinader a España, pero yo quiero pensar estratégica. ¿Por qué? Estratégica, con todo estos líos de los manifestantes, de las 3 causales, policías derrumbando casetas, tirando bombas lacrimógenas al tema de las mujeres que están protestando. Que nosotros repudiamos eso. Que repudiamos eso, ¿verdad? Porque por eso digo estratégica. Porque aunque no apoyamos lo que ellas están apoyando, pero estamos en contra del abuso y de la opresión al que está protestando de manera pacífica. No debieron estar ahí. En pleno toque de queda a las 3 de la mañana no debieron estar ahí. Ahora, lo que yo critico es la forma.
Sí, pero la forma. Pero no debieron estar ahí. Que protesten como Que ellas protesten como ellas quieran. Ahora, en un área pública, en un toque de queda, no deben estar. Bueno, pero que no está bien. Tienen su permiso. No lo tenían. Bueno, no lo tenían. Pero yo lo digo, estaban esperando. Estaban protestando. Que protesten como ella le dé la gana. ¿Me entiendes? Sí, está bien. Mientras no laceren. No violen el tema de la paz y la tranquilidad de la comunidad, ¿verdad? De los ciudadanos, que protesten. Entonces, estoy preocupado. Yo digo que fue estratégico porque él sabía, ¿verdad? Vamos a tal fecha, vamos a conocer esta cuestión, vamos a hacer un viaje para España, necesario, brillante, para promover. Gurú, yo veo todos los puntos. Es probable, ¿verdad? Tú crees, Moisés Ruiz está conmigo. O sea, no se puede dudar que se haya aprovechado la coyuntura para hacer todo lo que se ha hecho. No es directamente que se haya ido por esa causa, sino que aprovechan que la salida para hacer cosas que no han querido hacer él estando aquí. Eso se usa mucho, pero bueno, le doy un voto de confianza. Él está haciendo un excelente trabajo, Luis Abinader. Tomen en cuenta que cuando lo entrevistan en España, la primera entrevista que dio, donde él bajó pesado, lo primero que le dijeron fue, pero usted en su campaña política usted prometió que iba a aprobar las 3 causales, ¿y por qué ahora usted está diciendo que no? Si tú te das cuenta, eso fue un mandado. Sí, claro. ¿No entiendes? Sí, es una comunidad que gira en torno a un tema y que fue un mandado. Luis Abinader va a ser como Pilato, ya, tranquilo. Se va a lavar la mano. Sí, va a lavar la mano. Sí, a él no le conviene. ¿Ustedes qué quieren, Jesús? No. Oye bien, lo dice el gurú. Si él observa el Código Procesal Penal, que se olvide de esa posibilidad que él tiene y de que él mandó a callar, que se olvide, porque la iglesia cristiana y evangélica le va a pasar la factura. Y que sepa él, atención, los líderes cristianos, que si nos llega una factura, tenemos que cobrarla, independientemente de lo que sea, porque nosotros los cristianos tenemos que mandar señales claras, ¿verdad? Sí. Y este trabajo que ha hecho Acción Cristiana y CODUE, con ACOPE, el licenciado, hay algo que me gustaría su mensaje como que se aclarara, porque en la campaña política de Abinader, no voy a decir que no, pero yo no recuerdo ese momento en el que él prometiera que iba a aprobar las 3 causales. Al contrario, esta campaña de Abinader, yo creo que nunca en este país la iglesia evangélica se había desbordado tanto a apoyar a un candidato presidencial tan abiertamente como se hizo con Abinader. Y en una ocasión Abinader dijo que él respetaría la posición de cada persona. Y eso se malinterpretó o se le dio una interpretación. Y recuerdo que eso se empezó a bombardear y se empezó a atacar a Abinader, y hasta se sacaron audios de el hoy ministro de Educación con el hoy director de la familia y de enlace de la iglesia evangélica. No sé si ustedes recordarán eso, porque Abinader nunca dijo abiertamente: yo voy a apoyar 3 causales, voy a apoyar divorcio. Al contrario, él tenía un discurso más inclinado hacia los evangélicos. Los evangélicos y los cristianos, vamos a generalizar, fueron un punto muy vital para que hoy Abinader sea presidente, y Abinader tuvo mucho cuidado en tratar esos temas. O sea, que no sé de dónde salió esa pregunta. Pero él lo dijo, lo que pasa es que él lo dijo en la entrevista que le hicieron. Cuidado si fue en la primera. En la entrevista que le hicieron en España, donde la periodista lo confronta, él lo dice una vez y lo reitera, claro, él dice:
yo apoyo las 3 causales. Lo dice claro. Sí, pero una cosa es que él diga que él apoya las 3 causales y otra cosa es que él diga que de él ser presidente. Lo que pasa es que él se reunió con esos grupos Y siendo candidato y y prometió cosas ahí. Sí. De hecho, por eso es que Furcal le dice a Dios en Exacto. aquel audio, Sí. le dice, si nosotros hacemos eso mañana, se nos va a armar un lío. Y no sé si recuerdan el audio. Sí, claro. Porque fue un audio real. Sí, claro. Entonces, fue real. Pero manipulado. Fue manipulado, Sí. claro. Pero ese señor Furcal, que desde ese audio para acá, para mí no es grato en mi casa que se nombre ese señor. Sí, por la forma despectiva en la que trata a los evangélicos. Que debió pedir excusa. Que debió pedir excusa, exactamente. Debió pedir excusa. Atención a la iglesia evangélica. Para mí- Furcal debe pedir la excusa a la iglesia evangélica. Para mí Furcal fue un irrespetuoso y un irresponsable. Porque querer empañar el trabajo que se hizo desde la DICLA, que lo hizo el pastor de Bastazo, Sí. y él querer echarle una cosa aquella al sancocho, eso fue un acto de irresponsabilidad. Sí. Y no actuó como lo que se pensaba de Furcal, que era un ente político pensante e inteligente. Sí. No actuó así. Lo traicionó las emociones. Y se escuchaba Sí. arrogante. Sí. Y prepotente y altanero. Todavía hoy estamos a tiempo, puede pedir excusa hoy Cosa todavía. que hay que- La aceptamos todavía. Tú no dejas de ser brillante, Furcal, pero debes pedir excusa. Debe pedir excusa a la iglesia que ayudó a que el cambio gane. Bueno. Ay, mamá. Ay. Ay, Bueno, Gerson pero- Roja, el gurú con su comentario. Saludos a todos, especialmente a todos los que nos siguen a través de esta transmisión, ¿verdad? En todo Santo Domingo Este, zonas aledañas. Esta opinión evangélica, gracias a ustedes por sus comentarios, por seguirnos en las redes sociales. En el día de hoy yo quiero hablar un poco de las redes sociales bajo el tema una degradación ridícula. Ay, Dios mío. Cuidado, varón. Preguntarían los cristianos, ¿qué tiene que ver Jesús con las redes sociales? Bueno, muchas son las ventajas que tienen las redes sociales. La conectividad con el mundo, actualizaciones de las noticias en línea, en segundos, conectados con amistades a distancia, videos curiosos que te dan risa, entre otras cosas. Pero, ¿qué tan bueno es para los creyentes estar conectado en las redes sociales? Más importante aún, sería la pregunta, para los creyentes, ¿cómo nosotros podemos obedecer o amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, cuando nosotros usamos las redes sociales? ¿Cómo demostramos eso? Cuando usamos el Facebook, el Twitter, el Instagram, YouTube, el Snapchat y otras redes sociales que sabemos nosotros que podemos manejarla mal o bien y que están a veces fuera de control en nuestras manos. Sí es. Ahora, un cristiano debería preguntarse, ¿por qué yo debería o debo agradar al Señor? Bueno, cuando uno lee Colosenses capítulo 1, verso 16, uno recuerda que este texto dice que todas las cosas fueron creadas, tanto los cielos como la tierra, las cosas invisibles e invisibles, dominios, poderes, y por qué no decir las redes, fueron creadas para Él, por medio de Él y para Él. Así que los cristianos deberíamos preguntarnos qué tanto estamos obedeciendo o honrando a Dios a través de las redes sociales. ¿Por qué decimos una degradación ridícula? Porque las redes sociales han llevado al cristiano a doblarlo de rodillas, no ante Dios, sino ante las redes sociales, de manera sutil, de manera que lo controla, lo domina, lo guía hacia un camino oscuro y hasta una degradación ridícula. Ridícula porque no debería un aparatico o una aplicación tan sencilla
tenerte bajo control y bajo el efecto, si se quiere decir, de una hipnosis, como si tú fueras un robot. Son buenas las redes sociales, sí, cuando las usamos en la medida y en el control necesario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las redes sociales, cuando no ponemos control sobre ella, y sobre todo el creyente, el cristiano, te lleva a manejar de manera inadecuada el tema de las redes sociales. Y parece ridículo, una vez más, ridículo, porque ¿qué es lo que es una aplicacioncita? Yo mando un mensajito, mirar Instagram, mirar un video de YouTube, eso no es nada. Pero estos tienen muchas desventajas. Pero yo solamente quiero mencionar 3 y probablemente todas las demás se deriven y estén abarcadas en esta. La primera desventaja que tienen las redes sociales es que nos hacen desperdiciar el tiempo. El tiempo. La Biblia dice en el libro de Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermano, tú tienes que preguntarte, ¿qué tanto tiempo tú pasas en las redes sociales? ¿Paso justo o trato de manera sincera de emplear mi tiempo honrando al Señor en mi casa, en la iglesia o en el trabajo? Hay jóvenes que no friegan porque están en las redes y son desobedientes a sus padres porque están en las redes. Hay cristianos que no van a la iglesia el domingo porque se acuestan de madrugada chateando. ¿Cómo? Y le coge el sueño. Entonces la palabra de Dios parece ridículo esto, ¿verdad? Porque tú te acuestas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿A qué hora va a la iglesia? Cuando tú vienes a abrir los ojos, son las 9:30. Y tú dices, bueno, ya el pastor debe estar en el mensaje. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y ahí aprovechan, le manda un mensajito al pastor. Pastor, perdóneme que no pude ir al culto. Y el pastor te pregunta, ¿por qué? Tú no tienes razón de decir, me tuve hasta las 3 de la mañana chateando, mirando videos o mirando una serie en Netflix. Parece ridículo, pero esto es un camino angosto, las redes, que nos llevan a la perdición. Y se ha comprobado que la adicción a las redes activa las mismas áreas del cerebro que activa el alcohol o el éxtasis. ¿Cómo? Comprobado. Y que provoca que hayan jóvenes especialmente detrás del uso de estas herramientas, induciéndote a que quieres más y más. El que entra a la plataforma de los Reels en Instagram y comienza a darle para arriba y a ver videitos y a ver TikTok, hermano, se pasa 1 hora. Porque hay mucho que ver, hay mucho que reír con cosas como esta. Y en segundo lugar, la falta de tiempo que te quita las redes disminuye el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Disminuye el tiempo de la oración. Porque una gente que comienza a chatear o a ver una serie en Netflix, ¿a qué hora, valga la redundancia, hora para acostarse? No se supone que el creyente ora antes de acostarse, que tiene un tiempo de devoción, ¿verdad? Que rinde cuentas a Dios el último día. Y pierdes el tiempo en eso. Y finalmente las redes sociales potencializan las acciones mundanas. Luego tú comienzas a ver videos, porque hay cosas que no están, que tú no las sigues, pero cuando tú comienzas a manejar tu timeline de cualquier red social, te puede aparecer algo que puede potencializar acciones mundanas. Bueno, ahorita mismo decíamos, le preguntaba yo al productor, ¿por qué me salen todas estas cosas en mi timeline? Cuando yo voy a buscar, me dicen, bueno, por el algoritmo. Entonces, por el algoritmo te aparecen cosas raras. Sí. Mujeres en bikini, mujeres en playas, mensajes inadecuados. Entonces todo esto, finalmente, nosotros lo sustituimos, la oración, la lectura de la palabra. ¿Tú sabes con qué lo sustituimos? Okay. ¿Te digo con qué? ¿Con qué? Con un mensajito de Dante Gebel. Con
mensajito de Guillermo Maldonado. Pero ¿cómo es posible? Bendito sea el Señor. Cuando tú tienes un mensaje en tu iglesia, claro, diáfano, bíblico, cristocéntrico, entonces tú lo quieres sustituir con 5 minutos de Guillermo Maldonado y 2 shababababá. Así no podemos. Las redes sociales probablemente tienen a muchos jóvenes y a la iglesia doblada, postrada. Y nosotros tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para darle a Dios el tiempo de Dios y a las redes el tiempo de las redes. Ellas nos ayudan en la iglesia, en la transmisión de los cultos, pero hay que darle un tiempo. Así que Dios nos bendiga y no nos dejemos dominar de las redes. Hasta aquí, señores, mi comentario. Excelente. Gerson Rojas, el gurú, mi gurú favorito, nos tiene acostumbrado a este tipo de buffet. Gerson, excelente, y entiendo que hay mucho material ahí para cortar y da para varias predicaciones ahí, para ir viendo. Atención, cuál es la posición. Lo que no tiene mensaje. En las redes, sí. Y decir, señores, Soluciones Méndez. Ay, sí. Ay, mamá. Hierros y más. La solución a tu necesidad. ¿Tienes problema en la casa? Soluciones Méndez. Soluciones Méndez. ¿Tienes problemas de seguridad y necesita hierros? Soluciones Méndez. ¿Tienes problemas de plomería? Soluciones Méndez. Todo cuanto tú necesites. Soluciones Méndez. Todo en hierros. Y algo más. Así es. Puedes comunicarte con Noel Méndez al teléfono 829-855-8545. Y te invitamos, si no tienes una iglesia donde congregarte o si quieres visitar una iglesia, te invitamos a la Iglesia Bautista El Mesías. Su servicio dominical este domingo a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la José Castellano, número 7, Trinitario II. Puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp 809-770-1213. Y recordarte que puede vernos siempre a nosotros, Opinión Evangélica, vernos todos los viernes, fijo acá los viernes, los martes como Gobierno Evangélico, el fin de semana también como Opinión Evangélica y el jueves también sintonízanos entre nosotros. Así que vamos a dejar con su comentario al señor Sacado de las Aguas, Moisés Ruiz. Señora, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar acá con ustedes este viernes, fin de semana. Como cada viernes aquí, Opinión Evangélica, el programa que está acabando con nosotros el programa. Bueno. Señores, tengo un comentario que quiero que le presten atención. Cuidado, hermano. Los motoristas, muerte silente. ¿Cómo? Ay. Está pasando un problema con el caos de los motoristas. Los motoristas por mucho tiempo han venido trayendo dolor, lutos, consumo al país. Sí. Porque los motoristas se sienten que son de hierro. Ellos no entienden que ellos son la carrocería de los vehículos. Hace unos días, ahí en el sector del Almirante, un motorista calibrando el motor le dio un golpe a una joven y la dejó muy mal herida. Los motoristas van se paran en el semáforo. Tú ves que se paran en grupo, pero en cualquier momento los motoristas, sin que se le dé paso, sin que la AME le dé paso, tú ves que se tiran al medio de las calles sin respetar, porque los motoristas no respetan a nadie. Yo he venido diciendo
hay que prestar la atención a los motoristas. Los motoristas están teniendo una alta tasa de muerte porque no hay ley para los motoristas en este país. Cuando aquí dice que toda máquina impulsada por un motor debe de tener licencia, debe de tener matrícula y deben de estar sometidos a la ley de tránsito. Pero los motoristas aquí son totalmente independientes. Tú ves que en una carretera, no importa la gravedad o lo peligroso que sea esa calle, esa avenida, tú ves que los motores llegan entrándose en medio de la calle y cuando van a pasar los AME, los policías de tránsito, no se meten con ellos. A ellos no les caben multa, a ellos no se les llama la atención. Yo encontré unos datos aquí muy importantes donde dice el problema con los motoristas es de proporciones similares a la pandemia del COVID-19. Óiganme bien. El problema con los motoristas es de proporción similares a la pandemia del COVID-19. Eso es grave. Está fuera de control y nadie dice o hace nada. Por eso quise escribir e indagar sobre el fenómeno de la motocicleta o motoristas en la República Dominicana. Es alarmante lo que está pasando y para entenderlo consulté alguna fuente. Y como diría Cantinflas, ahí está el detalle, cómo se desprende estudio de la DGI. La Dirección de Impuestos Internos, en sus estadísticas del 2019, nos da una cifra que mete miedo ante la multiplicación y aumento de nuestro parque vehicular. Para el 2019 contábamos con 4.634.876 vehículos, de los cuales 2.573.494 son motores, el 55%. Esto sin contar los motores o las motocicletas que llegan desarmadas de China, Japón, Corea y son ensambladas en República Dominicana, más las que llegan de contrabando desde Haití. Sin embargo, esta vez la cantidad de muertos que hubo en la República Dominicana, según el Departamento de Tránsito, las estadísticas del Departamento de Tránsito, en el año 2019 fue un promedio de 6 muertos. Óigame bien, 6 muertes de motoristas o su acompañante por días. Una cifra alarmante. 6 muertos, 6 motoristas muertos por días. Los motoristas andan en esta calle, en nuestra calle, pero nadie trata de prestarle atención, de poner un orden. Ahí salió una famosa asociación de motores. Pero la asociación de motores, lo único que ellos hacen es decirle a los motoristas que tienen que ponerse un jaque. Pero no hay régimen de consecuencia, no hay un orden, no se está estableciendo una ley que realmente agarre a un motorista y se le ponga una multa. Por lo único que aquí se le pone multa a un motorista, lamentablemente, es porque anda sin casco. Que es una forma del gobierno adquirir una entradita. Usted anda sin casco y se le pone una multa. Pero realmente, por eso es lo único que al motorista se le debe de regir, de exigir. Señores, les voy a decir un secreto. Aquí ver a un motorista es casi similar a ver a un ladrón. La gente le tiene miedo a un atracador, la gente le tiene miedo a los motoristas. Desde que una gente ve un motor, se quiere cubrir la cartera porque el 60% de los atracos que aquí se hacen desde un motor. El presidente Luis Abinader, día pasado, dijo que a los motoristas se le iba a poner un jaque, se le iba a poner un número,
Pero esto no es asunto de ponerle yaque ni de poner número. Es asunto de que un motorista se pare y se le pida su licencia, se le pida su matrícula. Usted sabe los motores que hay en la calle sin papeles, que son robados, sin decir las pasolas. Nuestra ciudadanía corre peligros. Nuestros choferes que andamos en la calle, los choferes, y digo nuestros, por decir los choferes que andamos en la calle, tenemos miedo, porque aparte de todo, los motoristas se retrayan el vehículo, no tienen seguro, te rayan el vehículo, y hay de ti que tú atropelles a un motorista, sobre todo en un barrio, porque te caen encima todos los demás motoristas, aunque él sea que se te mete en el medio. Señores, queremos pedirle a nuestro presidente, queremos pedirle a la Dirección de Tránsito Terrestre, queremos pedirle a la DGCI, a AME, por favor, pónganle norma, regulen a los motoristas. Muchas gracias. Bueno, Muy fuerte. sí, y es un tema, porque el problema de los motoristas, ese problema hay que sentarse y hay que enfrentarlo de una forma u otra en nuestro país, porque este desorden con los motoristas no puede continuar, no puede seguir. Somos el segundo país con más muertes en el año 2020 de motoristas. Bueno, Bueno, vamos a dejar al señor Gerson Rojas con su personaje histórico. Gerson Rojas, que verdad, nos engalanó la semana pasada con su personaje histórico. Sí. Y hoy, ¿verdad? Vamos a ver con qué viene el señor Gerson Rojas en esta ocasión. El gurú. bueno, el personaje de la historia es mejor conocido como John Hus o Juan Hus. Hey. También conocido como Juan o John Hussein. Sí. Hussein. Nació alrededor del año 1371. Y este personaje es importante en la historia porque este personaje fue uno de los que usó Martín Lutero para proclamar y seguir las enseñanzas de Juan Hus. Nosotros, cuando hablamos de Juan Hus, fue un sacerdote, nació en la República Checa y se crió estudiando. Como joven llegó a Praga alrededor del año 1390 y para estudiar en la Universidad de Carolina, donde estudió artes comunes. Juan Hus estudió artes libres, bachiller, teología y se hizo un magíster en las enseñanzas de estudios teológicos. Para el siglo XIV, ya Juan Hus se convirtió en la actividad del entonces, que era la actividad sermonaria, de dar sermones. ¿Y tú sabes cuánto personas tenía la capillita de Juan Hus que atraía ¿Cuánta? por sus predicaciones? ¿Cuántas? 3,000 personas. En su tiempo, donde no había gente casi, 3,000 personas. Así que Juan Hus era un predicador prolífico, interesante, y sus mensajes presentaba la crítica sobre la inmoralidad de la sociedad del entonces, hablaba sobre el arrepentimiento, investía a la iglesia sobre su codicia, sobre la usura, y hablaba de la manipulación de la realeza con relación al mensaje de la palabra de Dios. Juan Hus fue elegido para la facultad de la Universidad de Carolina y profesor de exégesis bíblicas para los años 1409 y 1410. Ya desde 1403 en adelante había generado conflicto por las enseñanzas de Juan, que
pedía una reforma y una depuración de la iglesia del entonces y criticaba con vehemencia la acumulación de bienes materiales por el clero del entonces y la creciente influencia eclesiástica en la política profana. O sea, que era un tipo que predicaba el evangelio claro. Fue entonces por sus enseñanzas que fue declarado en agosto de 1410, fue expulsado. En marzo de 1411 se decreta su excomunión. Y poco más de un año después se publica la sentencia final de Juan Hus. La excomunión mayor de Juan Hus se debe a su abandono en Praga, porque tuvo que salir corriendo, ¿tú supiste? Sí. Entonces Juan Hus, pocos años después, pidió el respaldo de un rey, el rey Wenceslao IV, y posteriormente apareció Juan Hus en Constanza en noviembre de 1414 y fue detenido y encarcelado por sus predicaciones y sus enseñanzas. Así que el tribunal insistía que Juan debía retratarse y renunciar a sus ideas. Tú supiste, ¿verdad? Sí. De su investida con relación a la iglesia católica del entonces y a través de un proceso de varios interrogatorios y meses de condenación pública y repetida sobre sus enseñanzas, le pidieron que se negara todo lo que él había proclamado y predicado. Y lo declararon como un hereje y lo declararon a muerte en la hoguera. Y cuando el Papa conoció la sentencia que lo condenaba a ser quemado vivo, Juan Hus dijo: me pueden matar la lengua o el ganso, como se quería decir en el entonces, pero por dentro de 100 años aparecerá un cisne que no puedan quemar. Y él hablaba de aquellos que iban a tomar su mensaje y lo iban a elevar por encima de las alturas. Y entonces ahí apareció Martín Lutero, Sí. que fue quien asumió parte de las enseñanzas de Juan Hus y entonces dio alumbramiento a la reforma protestante más luego. ¿Producto de quién? De un hombre que fue quemado en la hoguera por su predicación. Muy bueno. Juan Hus. Tremendo personaje Sí. de la historia del cristianismo. Así es. La gente no sabe quién era Juan. Celebramos la reforma, ¿verdad? Sí. Y hablamos de Martín Lutero, pero cuando se habla de Martín Lutero, hay que hablar de Juan Hus. Sí. Hay otros personajes Hay otros que también tuvieron su importancia. importancia. Exacto. Y este es uno de ellos. Exquisito ese señor. Las predicaciones de ese señor eran exquisitas. Y tú Que de citabas- hecho, cuando lo iban a quemar en la hoguera, Sí, cogieron todos los libros de él y lo quemaron junto con él. sí. Y tú citas algo, tú hablas de 3,000 personas, pero en ese tiempo eso era una multitud escandalosa. Claro. Hablar de 3,000 personas juntas, eso era el boom. Algo portentoso. Así es. Sí. Así entonces, Gerson, hoy iniciamos una sesión nueva. Una nueva sesión, la Sí. sesión del pastor Daniel Cordero, titulada Sin envoltura. Así es. Y la idea de esta sección es poder dominicanizar algunos relatos y algunos hechos que estén sucediendo en la República Dominicana, en el acontecer dominicano diario. Y mi sin envoltura dice de la siguiente manera: cucutearon las avispas, se está cuajando el referéndum y las feministas bembita están haciendo. Prefieren un chanchullo a enfrentar la realidad con una chancleta en la mano. Aquí la vamos a esperar. Estaban dando del cuerpo, se veían de cricajá por comerse en el campamento el brownie de la hermandad. Empezaron a enchinchar y se embalaron a la letrina y en la puerta un enclenque se mordía.
En un santiamén se armó el juidero. Y es que no se puede ligar. Brownie y referendo, eso deja un gran follón. El trabajo para los bomberos con el residuo que quedó. Bendito Dios. Está bueno, está Muy fuerte. El pastor Daniel Cordero. Sin envoltura. Sin envoltura. Ay, mamacita, qué exquisito. ¿Oíste, Moisés Ruiz? Muy bien. Sí. ¿Eh? Ay, 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 Daniel ay, de ay, Melodía. ay. Sí. No, muy fuerte, muy fuerte. Estamos contra el tiempo. El tema de los brownies y demás. Y me falta mi comentario. Pastor Daniel Cordero, su comentarito. Si ustedes me permiten, mi comentarito. Del hermano. El comentarito mío de hoy, quiero titularlo La necedad de la creación. Ay, 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 ay. Es increíble como uno escucha personas hablar y hablar de cosas que no conocen. ¿Cómo es posible que hay gente que para defender una línea, para defender una posición, se vale incluso de querer maquillar la historia? Cuando digo que la creación es necia, estoy diciendo que la creación tiene tal necedad porque se ha querido rebelar o sublevar en contra del creador. Imagínese usted el barro hecho una taza queriendo sublevarse y queriendo dañar al alfarero. Quien lo creó o quien le creó con un propósito determinado y quien marcó su existencia. Pero la creación quiere decirle al creador cómo son las cosas y quiere decirle que ya no le necesita. Vemos hoy un grupo de gente que simplemente por defender la ideología de género disfrazada de un feminismo radical que le ha hecho más daño a la mujer que bien. Y que quien ha salido perjudicado en todo esto ha sido la mujer misma. Pero esta gente cae en lo ridículo cuando hacen ciertos planteamientos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Yo escuché el viernes pasado a Julio Martínez Pozo en El Sol de la Mañana hablar sobre la Biblia. Lo vi citar la versión de los 70. La versión de los 70, que cuando dice él que cuando esta se hace, según la opinión que él estaba emitiendo en ese comentario, es influenciada por la cultura machista griega. Y basó su comentario en torno a esto y en torno a que la Biblia es influenciada por la cultura machista griega y así él justificar algunas cosas. Nada más es ridículo. Se le vio el refajo. Irrespetuoso, porque para usted defender una ideología y sus tres causales no tiene que caer en el irrespeto a la Biblia y en querer ridiculizarla, porque nunca usted podrá hacerlo. Lamento decirle a usted eso, señor Martínez Pozo, que usted no va a conseguir lo que usted pretendió hacer. Ay, Que simplemente a lo que usted está jugando, ya muchos lo han hecho y solo han conseguido amontonar ascuas sobre su cabeza. sí, señor. Pero así es que son ustedes los intolerantes. Ustedes que son tan intolerantes que no resisten ni siquiera un comentario en contra suya. Pero son ustedes los que luego nos piden a nosotros que seamos tolerantes cuando nosotros salimos al frente a defender las estupideces que ustedes dicen en nombre de la historia. Y cuando nosotros la enfrentamos de manera frontal, porque nosotros no andamos diciendo digo ni Diego, nosotros decimos la cosa de frente y como son y a quien hay que decírsela. No andamos ni pasando paños tibios, ni andamos diciendo una cosa por otra, ni disfrazando nada. Esa no es nuestra posición. Pero sí es lamentable escuchar a un profesional de la comunicación meterse en tema, una de dos, o que no lo investigó bien, o que es intencional lo que dice con un fin marcado. Y estoy por convencerme de la última parte. No es como usted dice, que el primer libro impreso fue el libro de Homero, la Odisea y la Ilíada. No, no es así, mi querido Martínez Pozo. Y usted sabe que no es así. La imprensión de la Biblia
en la imprenta de Gutenberg en el año 1455, convirtió a la Biblia en el primer libro impreso en toda Europa. Sí, señor. Eso me habla de su necedad y eso me habla de hacia dónde ustedes quieren apuntar. Yo quiero ver a la iglesia responderle a este señor. Quiero ver a la iglesia dando respuesta a declaraciones como esta. Declaraciones enfocadas en una dirección contraria, porque hay una línea que están manejando ciertos comunicadores y ciertos medios de comunicación. Y están manejando esta línea. Y deben cumplir su función dentro de todo esto que se está armando. De ser bocina, no sé. Pero están hablando en nombre de una cosa y en nombre de otra cosa. Y para eso simplemente acuden a irresponsabilidad y al manejo de lo que ellos dicen, un manejo maltrecho. ¿Qué es lo cierto de todo eso? Que esta gente ha colocado sus cañones contra la iglesia, porque la iglesia es un muro de contención que detiene y ha detenido la inmoralidad en nuestra sociedad. Entonces es la iglesia lo que hay que desacreditar. Entonces es la iglesia esta que es la única institución que deben levantarse en contra de ella para tratar de desaparecerla. Pero no va a ser fácil, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La Biblia no es un libro cualquiera. Mi querido Martínez Pozo, la Biblia es la palabra de Dios. Y no existe necedad más grande que la creación queriéndole trazar pautas al creador. Ingenuo, irresponsable e irrespetuoso.